Bueno, ahora quería contarles sobre la corona de las lágrimas de la Virgen y quién la recibió. Y para hablar de esta devoción prometida que dejamos en el último vídeo, la corona, digo, de las lágrimas de la Santísima Virgen, tengo que comenzar con su instrumento, una religiosa de Brasil, aunque no era oriunda de Brasil, sino de España. Amalia Aguirre se llama. Nació en Ríos, en Galicia, cerca de la frontera entre España y Portugal, el 22 de julio de 1901. Vive porque en Dios se vive siempre, aunque falleció. Sus padres, Andrés Aguirre y Emérita Aquella, eran profundamente cristianos y generosísimos con los pobres. Nace, claro, en una zona en que se hablaba el portugués. Bueno, el gallego además es muy pariente, ¿no? Va a ser bautizada tan solo 2 días después, el 24 de julio de 1901, y a los 7 años recibirá su primera comunión. Las circunstancias económicas y los planes de Dios obligaron a los padres a emigrar. Y fueron a Brasil. Como digo, el idioma era una ventaja porque lo hablaban, les era conocido y les permitió comunicarse y trabajar sin dificultades. Primero estuvieron en el estado de Bahía, al norte, tan caluroso. Se mudaron luego al sur, al estado de São Paulo, a la ciudad de Campinas. La joven Amalia, en principio, no fue con sus padres a Brasil, sino que se quedó en España a cuidar de su abuela, que ya estaba muy entrada en años, era muy anciana y además estaba enferma. Fue solo después de la muerte de la abuela que Amalia cruza el Atlántico, llega a Campinas el 16 de junio de 1919, está por cumplir los 18 años, y en su propia tierra natal, en Galicia, Amalia ya había recibido algunas manifestaciones sobrenaturales de Jesús y de María Santísima, aunque todo eso lo conservaba en secreto en su corazón. La hermana Amalia, porque luego se hace religiosa, forma parte justamente de un primer grupo, es una cofundadora de la Congregación de las Misioneras de Jesús Crucificado. Quienes recibieron el hábito religioso el 8 de diciembre de 1927. Tenía 26 años en ese momento y los votos perpetuos los hace ya a los 30 años, el 8 de diciembre también. A ese nombre, Amalia, le va a agregar de Jesús flagelado. Bueno, ya en el 28, estamos hablando de que todavía no tenía los votos perpetuos, aparecen estigmas en sus manos, en el dorso y en las palmas, de los 2 lados. Y a los pocos días, durante la celebración de la Santa Misa en la capilla, después de la comunión, siente que de su costado izquierdo brotaba sangre. Y este estigma fue verificado por la superiora del instituto. Todos los demás días seguidos, en los estigmas empezaron a aparecer estigmas en las rodillas, en las manos, en los pies, en la espalda, en las plantas de los pies, y el dolor era inmenso. Pero la hermana no se quejaba, sufría pacientemente estas heridas que eran de orden sobrenatural y que la estaban asociando a la pasión de Jesús. Mucho tenía que ver, claro, su propia comunidad y además el nombre que habían elegido. Se iban a manifestar también las marcas de la corona de espinas y a partir de entonces la hermana Amalia, por indicación del obispo, que era Monseñor Barreto, que será el que en definitiva después va a aprobar las manifestaciones, tenía que ser vigilada la hermana y ella tenía que anotar, o anotaban ellos, cualquier acontecimiento con los estigmas, es decir, lo que iba pasando. Una medida muy importante que la compete, claro, el ordinario del lugar, es decir, al obispo. En el otoño del 29 le pasa algo muy importante realmente,
porque ya le indica su camino. Un pariente viene a visitarla al convento, está muy angustiado, su esposa está muy mal, se está muriendo, no hay ningún remedio para salvarla, los médicos no encuentran nada para salvarla, digo. Y este hombre pobre no sabía más qué hacer, estaba desesperado, estaba muy angustiado, estaba con un dolor muy profundo y rompiendo en lágrimas dijo: ¿qué va a hacer entonces de mis hijos? Eso la tocó a ella y profundamente. Estaba sufriendo, compadeciéndose realmente o padeciendo junto a este pariente, a esta aflicción tan profunda. Y inmediatamente quería ayudarlo, ¿cómo hacer? Mientras que este hombre se quejaba, se lamentaba, lloraba, la hermana Amalia rezaba interiormente y le pedía a nuestro Señor. En una profunda reflexión, mientras pensaba con la misma intensidad lo que podía ofrecer o hacer para ayudarlo. Y mientras escuchaba a su familiar y a su propia alma, la hermana sintió un impulso interior que parecía llamarla para ir a Jesús sacramentado, ir al sagrario. Cuando terminó el encuentro con su familiar, respondió fiel y rápidamente a esa voz que sonó en su corazón. Luego se dirigió a la capilla donde se arrodilló ante el altar y con los brazos abiertos le dijo a Jesús en el Santísimo Sacramento: si ya no hay salvación para la mujer de la esposa de este pariente, yo misma estoy dispuesta a ofrecer mi vida por la madre de esta familia. ¿Qué queréis que haga? Me hace acordar un poco al ofrecimiento de Santa Gemma Galgani, ¿no? Pero en ese momento, sin esperar, el Señor se le apareció y le respondió: si deseas obtener esa gracia, pídemela a mí, por los merecimientos de las lágrimas de mi madre. Ahí está. El poder de las lágrimas de María. Esas lágrimas que, insisto, son de corredención. Bueno, la hermana le pregunta al Señor: ¿cómo debo rezar? Y entonces Jesucristo le enseña estas invocaciones. Jesús mío, escucha nuestros ruegos por las lágrimas de tu Santísima Madre. Jesús, mira las lágrimas de aquella que más te amó en la tierra y que más te ama en el cielo. Finalmente, el 8 de noviembre del 29, Jesús le hace una gran promesa. Le dice: hija mía, lo que los hombres me piden por las lágrimas de mi madre, yo amorosamente concedo. Y luego añade: mi madre entregará este tesoro para nuestro querido instituto, como una señal de su misericordia. Es decir, a ese instituto del que pertenecía, que era cofundadora Amalia, ¿no? Pues la hermana, por obediencia, escribe las experiencias místicas con las que fue agraciada en la capilla de la comunidad de las misioneras de Jesús crucificado. El 8 de marzo de 1930, ella estaba en la capilla arrodillada en los escalones del altar, cuando de repente dice: me sentí elevada para lo alto. Una señora de belleza indescriptible se me acercaba. Llevaba una túnica violeta, un manto azul y un velo blanco que cubría sus hombros y que también le envolvía alrededor del pecho. Con una sonrisa se me acercó flotando. Sostenía en sus manos un rosario que ella misma llamó corona. Las cuentas brillaban como el sol y eran blancas como la nieve. Entregándome esa corona, Nuestra Señora me dijo: esta es la corona de mis lágrimas que fue prometida por mi hijo a nuestro querido instituto como una parte de su legado. Él también ya le dio las oraciones. Mi hijo quiere honrarme especialmente con estas invocaciones y más allá de eso, Él concederá todos los favores que sean pedidos por los merecimientos de mis lágrimas. Esta corona alcanzará la conversión de muchos pecadores, especialmente de los poseídos por el demonio. Por eso es tan importante, incluso en los exorcismos, esta corona.
Una gracia especial está reservada para el Instituto de Jesús Crucificado, principalmente la conversión de varios miembros de una parte disidente de la Iglesia. Parte disidente de la Iglesia. Ya estamos hablando de 1930, 1929. Por medio de esta corona el demonio será derrotado y el poder del infierno destruido. Ármense para la gran batalla. Dijo esto y la señora desapareció. Vamos en no sé cuánto tiempo duró, pues no lo conté el tiempo. Pero me parece que como estamos más entrando en tema, yo dejaría aquí para tomar después la revelación de una medalla, porque también hay una medalla de por medio de Nuestra Señora de las Lágrimas y de Jesús maniatado. Se llama Nuestra Señora de las Lágrimas y Jesús maniatado. Es Jesús que llevan, ¿no? Pues después del Getsemaní. Es importantísimo todo esto porque nos habla de la pasión de Cristo. Y yo estoy convencido que es que llega hasta nosotros en este tiempo, porque en este tiempo necesitamos de esta devoción, siendo conscientes de lo que significa, del poder de María, porque lo que ella obtuvo al pie de la cruz, de lo que fuimos hablando sobre este tema, ¿no? María, los dolores de María. Y estamos, ya digo, estamos en ese año 30, primer tercio del siglo XX, donde tantas cosas iban a ocurrir, tantas malas, y ahora ni que hablar, donde estamos parados, ¿no es cierto? Pues yo creo que en esta importancia, por eso quiero darle otro espacio en el próximo vídeo de esta serie.